Ortografía. Miren nada más la belleza de una palabra bien escrita, esas posiciones gramaticalmente correctas, esos palitos y puntitos donde deben de ir. Sublime. No quepo en felicidad cada que veo una maravilla del universo tan grande como esta. Qué hermosa es la lengua española, ¿no creen? Tan perfecta. Oli, uno de los temas más recurrentes al hablar sobre palabras es el de la ortografía. De hecho, si buscan algo al respecto en internet, se encontrarán con muchas páginas con títulos rimbombantes sobre lo importante que es la ortografía y cómo son más guapos y van a ligar si la tienen. El objetivo de este video no es decirles lo que ya les han dicho, más bien preguntarnos qué es la ortografía, de dónde viene la ortografía del español y en todo caso, ¿para qué sirve? Este es el tema de este video. Comencemos. Para empezar, ¿qué es la ortografía? Según el diccionario de consulta de la RAE, se trata de las normas que regulan la escritura de una lengua o la forma correcta de escribir respetando las normas de la ortografía. La última definición no nos ayuda mucho a descifrar el misterio, así que nos quedaremos con la primera. La ortografía, como ya sabrán, es una convención que pretende regular la escritura de una lengua. Es decir, asocia grafías concretas a palabras según su significado, pronunciación y origen. Como pueden ver, la ortografía solo hace referencia a la escritura, y no al habla, pues además de que es imposible normar la lengua hablada, porque somos un chorro de hablantes del español, pues la ortografía en la mayoría de los casos ni siquiera tiene una correlación con la pronunciación de las palabras. Miren estos ejemplos. La V y las B en el español se pronuncian de la misma manera. Vaca, banco. Las H's son mudas, no como en otras lenguas que las usan para marcar aspiraciones, como en el inglés. Huevo. Y en toda Hispanoamérica no pronunciamos la distinción de la península entre S y Z, así que decimos Casa, y casa. de la misma manera. Obviamente, esto dificulta para un hablante aprender las normas ortográficas. Esto no quiere decir que hablemos mal, para nada. Pero, ¿por qué las palabras no se escriben como se pronuncian? Para entender esto, tenemos que entender el origen de la ortografía en la lengua española, la cual es tan vieja como el idioma. Fernando Ávila, en el libro Ortografía Española, menciona que el texto más antiguo de la lengua está en las glosas emilianenses, y Antonio de la Torre, en los 1001 años de la lengua española, agrega las glosas silenses, textos escritos en latín con más de 10 siglos de antigüedad que habían sido comentados por algún lector de la época con traducciones a la lengua romance, o sea, su lengua. Durante aquellos siglos, la lengua escrita era estrictamente latín. El latín era la lengua de cultura, y todos los documentos importantes y oficiales se manejaban en esa lengua. Al haberse modificado de manera sustancial el latín en la península, muchos textos necesitaban de traducción o diccionarios para poder ser entendidos en su totalidad, y la mayoría de la población era analfabeta, solo los monjes escribían. Así como cuando ustedes subrayan o hacen anotaciones sobre sus libros, aquello que no era bien comprendido por los lectores de esas glosas en aquella época recibía estas anotaciones para tenerlo más claro. Es como si nosotros escribiéramos sobre algún texto con modismos de nuestra variante del español para poder comprenderlo mejor. Sin embargo, no existían normas sobre la escritura de ese español joven, pues la norma era el latín. Fue hasta el reinado de Alfonso X en Castilla que el latín dejó de ser una lengua de cultura. Se empezaron a escribir textos en galaico portugués y castellano, y las normas de ortografía se basaban en la pronunciación de la época. Para 1492, o sea más de 200 años después, Antonio de Nebrija escribió la primera gramática de la lengua española. Con esta intentaba establecer reglas para su escritura y posteriormente en los siguientes siglos se fueron añadiendo y modificando esas reglas. Sin embargo, la lengua cambia con mucha mayor velocidad en su pronunciación que en su escritura, y eso ha hecho que actualmente la ortografía del español, como decíamos en un principio, ya no tenga mucho que ver con su pronunciación. Aquí más ejemplos. Por un lado, muchas de las palabras de hoy tienen su ortografía gracias a su etimología. Aquellas que se escriben con doble L o Y, a pesar de sonar de la misma manera hoy, tienen distintos orígenes, y muy probablemente en el español medieval tienen una pronunciación distinta. Otras, como las que tienen en su escritura la grafía V, vienen de palabras que en el latín tenían una U en esa posición, mientras las B ya estaban en la versión latina. Un caso maravilloso de esto es el de la X, que en México tiene un montón de pronunciaciones. De hecho, México es una de esas palabras cuya ortografía se ha quedado cristalizada.
Para cuando los españoles llegaron a América, la X se pronunciaba con este sonido. Sha. Y al contacto con otras lenguas en el territorio, empezaron a escribirlas con el alfabeto latino, entre ellas el náhuatl. De ahí que palabras como mexica las escribieran con X. Vamos, ni siquiera existía el sonido que hoy asociamos a la J en el español. Pero para el siglo XVI la lengua cambió, y lo que en su momento se pronunciaba sha en el español, se empezó poco a poco a pronunciar con el sonido que hoy asociamos a la J. El cómo nació la grafía de la J hoy en día es otro tema. Lo importante es que el idioma había mutado, pero muchas palabras de origen náhuatl se quedaron con la X que se les colocó durante la conquista. Es por eso que hay muchos sonidos para una misma grafía, porque la lengua cambió, pero no su escritura. Como pueden ver en esos ejemplos, la lengua escrita no tiene mucho que ver con su forma hablada, y esto pasa con la mayoría de las lenguas del mundo. Pues a pesar de que su escritura intente representar fielmente su pronunciación, si esta escritura no es actualizada junto con la lengua, en vez de normada, como hacen las academias del español, termina por separarse. Vean el francés, donde tienen chorros de vocales y consonantes que ya no se pronuncian, pero cuya escritura es tan conservadora que no ha dado cuenta de esos cambios. De hecho, el internet ha jugado un papel fundamental en todo esto, pues en el internet escribimos como hablamos. Decimos que nos gustan los Simpson en vez de los Simpsons y pedimos huevito en vez de huevito. Esto se ha vuelto sumamente interesante en los estudios lingüísticos, pues da cuenta del cambio que ha tenido la lengua en estos años. Y a su vez, el mismo internet ha acelerado dichos cambios. Por otro lado, como les he mencionado en otros videos, la escritura intenta representar los sonidos o los significados de la lengua. De ahí que haya muchas formas de escritura con distintos mecanismos. Algunas que representan sílabas, otras que representan letras y otras con conceptos. Algunas ni siquiera se asocian con el sonido de su lengua. Ahora bien, las reglas ortográficas de hoy en día nacieron del estudio de patrones en el español moderno, lo que evidentemente ocasiona miles de excepciones a dichas reglas, porque sería bastante difícil aprender el historial de cambios del español para estar dando cuenta de por qué escribimos como escribimos. De ahí que uno de los órganos rectores de la lengua española, la RAE, tenga reglas ortográficas como esta. Se escriben con B todas las palabras formadas con los prefijos AB, OB, sub, excepto avena, avivar, abocar, ovíparo, óvalo, oveja y sus derivados. Ahora sí, si no hablamos como escribimos y si la lengua tiende a cambiar, podemos preguntarnos dos cosas. La primera es de dónde demonios viene ese interés por normar la lengua, y que en ello nos ha llevado a decir en nuestros perfiles de Tinder que no aceptamos personas con mala ortografía. Y la segunda pregunta, ¿para qué demonios sirve entonces la ortografía? Empecemos por solucionar la primera. Sergio Bogart, en la introducción del artículo Normatividad y uso lingüístico, coordinado por Fulvia Colombo, menciona que el interés por generar reglas para el uso correcto, entre comillas, de la lengua, nació durante el siglo de las luces. Menciona que la ideología de este siglo explica por qué la RAE tiene como lema limpia, fija y da esplendor, que a mí siempre me ha parecido un excelente eslogan para un detergente. El texto de Bogart da cuenta de los dos tipos de lingüística conocidos, el de la RAE, es decir, la lingüística prescriptiva, que busca dar reglas de cómo debe de ser la lengua española, y la descriptiva, cuyo origen está en el estructuralismo del siglo XX, y busca ver cómo es la lengua en vez de centrarse en pensar cómo debería de ser. Es el primer tipo de lingüística el que se ha centrado en la ortografía, y que ha dado origen a todos los mitos sobre su importancia, mientras el segundo rechaza que existan formas correctas, más bien muchas maneras de expresión, que son igual de válidas en su uso cotidiano, al pronunciarse, por ejemplo. Aquellas personas que se sienten más identificadas con la postura normativa constantemente corrigen los usos de los hablantes, no solo en su ortografía, también en la pronunciación. Se dice haya, no haiga. Y de hecho, esto no es nuevo. Hay un texto muy famoso entre los lingüistas llamado Appendix Probi, en el que se encuentran correcciones de latín del siglo III, donde el autor dice, así como con aiga, se dice numquam, no numqua. Pues porque la lengua cambia, chavos, y las visiones que privilegian ciertos estados de la lengua como cultos o correctos se resisten a dicho cambio. La ortografía es la norma de la alta cultura, el uso de la lengua según lo que las academias dicen es lo correcto, y que permite que nos entendamos. Rechaza en cierta medida el cambio y ha obtenido un valor elevado que nos ha llevado a tener páginas de Facebook con nombres rimbombantes como los que están viendo en pantalla. Sin embargo, como es necesario, las academias tienen que aceptar algunos cambios de los usos nuevos que van apareciendo con la lengua.
En el texto anterior hay varias propuestas de distintos autores, de las que es interesante rescatar la de José Moreno de Alba, en Las nuevas academias y la normatividad lingüística. Menciona que la normatividad de una lengua puede venir de su uso. Es común que hoy en día las academias acepten cambios y nuevas palabras que han surgido con los últimos años. Se me ocurre la adición de términos digitales como WhatsApp o youtubero en vez de youtuber, recomendaciones que agregaron en su libro de estilo de la lengua española y que tenían necesidad de normar por su uso común. Aunque tampoco es que los hablantes estemos usando mucho el término youtubero. La pregunta final es, entonces, si no hay manera correcta de hablar per se, si se trata de convenciones adquiridas para la escritura, si no escribimos como hablamos, ¿para qué carajos nos sirve la ortografía? Bueno, sería irresponsable de mi parte decirles que no sirve para nada, y deberíamos de vivir en llamas. Lo cierto es que su importancia está en su convención. La ortografía se ha convertido en un sistema de uso en el ámbito académico, los documentos oficiales y el uso formal de la escritura. Puede no tener importancia al mandar un WhatsApp, pero es fundamental en otros espacios. Además, busca poner orden al sistema de la escritura para que nos sea más fácil comprendernos, aunque, como nos han mostrado las redes sociales, nos entendemos hasta escribiendo así. La ortografía también tiene una dimensión política y de estatus social, como les mencionaba en el video sobre cómo nos define nuestra lengua. Así que es probable que no encuentren un buen trabajo si no la conocen, y corren el riesgo de ser discriminados como analfabetas, aunque esto obviamente no esté bien. Desde mi punto de vista, lo importante de todo esto es entender que no hay formas correctas per se en las lenguas del mundo, pues existen muchas variantes, todas igual de válidas en la oralidad, y por esto mismo es un poco irrespetuoso ir por la vida tildando de ignorantes a las personas que no escriben las palabras como se supone que deberían de escribirse y no como las escuchan. La ortografía no los va a hacer más inteligentes ni más guapos, pero eso tampoco quiere decir que desechemos estos sistemas, más bien que nos aproximemos a ellos entendiendo sus contextos, y porque es importante que nos acoplemos a las normas oficiales. Es necesario que conozcamos la norma sin olvidar que la lengua la hacemos los hablantes. Comprender por qué es tan difícil de aprender al no tener correlación con el habla y estudiarla sin prejuicios y sin miedos. Hasta aquí el video de esta semana. ¿Quién de ustedes es un maestro paladín nivel 50 de la ortografía? Como siempre, síganme en Twitter o Facebook y les deseo un buen día.